Buenas tardes. Continuamos en la tercera jornada del curso online de investigación científica de incendios y explosiones. Recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y mantenerse informados de los próximos cursos y demás actividades con temas relacionados a la investigación de incendios y explosiones. Manteniendo el esquema de nuestras presentaciones, medidas de seguridad. Les pediré por favor que presten atención a su entorno por cualquier situación. En caso de emergencia, identifique su ruta de evacuación. La tarde de hoy les voy a exponer la norma NFPA 1033, norma sobre calificaciones profesionales para investigadores de incendios. Mi nombre es Karina Valdivieso, soy ingeniera en Administración de Empresas, miembro del DAT Lautaro Internacional y de CONACE, Compañía Nacional de Seguridad. Soy técnico de investigación de incendios hace 5 años y cualquier consulta les comparto mi número de WhatsApp y mi correo electrónico. Los temas que trataremos en la clase de hoy son origen de la NFPA 1033, diferencias e interacciones entre la NFPA 921 y la NFPA 1033, secciones de la NFPA 1033, cuál es su contenido, JPR y Curriculum Vitae. Empecemos. La NFPA 1033 es la norma sobre calificaciones profesionales para investigadores de incendios. La edición 2014 es la edición actual y reemplaza a todas las ediciones anteriores. Al tratarse de una norma, estamos hablando de un documento que está escrito en un lenguaje obligatorio o mandatorio. Su objetivo es identificar los requisitos mínimos de desempeño laboral para el servicio como investigador de incendios. Esta norma o estándar aplica para el sector público y privado. No tiene que ser miembro de un cuerpo de bomberos o tener el título de trabajo de investigador de incendios para que se le solicite cumplir con los requisitos de la NFPA 1033. Es aplicable a todas las partes que investigan un incendio. Aplica para investigadores de tiempo completo, para contratistas independientes o voluntarios. Aplica para todo incendio, ya sea incendios estructurales, incendios forestales, incendios en vehículos y todo tipo de incendios no estructurales. Es una norma aceptada a nivel industria. Es decir, que a nivel mundial la NFPA 1033 es utilizada como norma profesional por los investigadores de incendios. Y a pesar de no estar codificada en nuestra jurisdicción, es decir, no es una norma adoptada en nuestro país, es aceptada en la industria de la investigación de incendios. La utilizan en Israel, la utilizan en Australia, la utilizan a nivel mundial. Todos los investigadores de incendios tienen conocimiento y utilizan esta norma. No existe una norma de investigación de incendios ecuatoriana, o chilena, o uruguaya, o argentina. Y si usted desea realizar una investigación seria y poder demostrarlo en una corte, debe demostrar que cumple con los requisitos exigidos en el estándar 1033. Los tribunales están examinando cada vez más las credenciales de los posibles testigos expertos y debe cumplir con estos requerimientos para calificar y testificar. Pero, ¿cuál es el origen de la NFPA 1033? En 1972, el Consejo Conjunto de las Organizaciones Nacionales del Servicio de Bomberos en Estados Unidos crea la Junta Nacional de Calificaciones Profesionales con el fin de que el servicio contra incendios facilitara el desarrollo de normas de desempeño de aplicación nacional para el personal del Servicio de Bomberos uniformado. La Junta designó 4 comités técnicos para la elaboración de tales normas como la aplicación del sistema de normas de la NFPA. Los primeros comités abordaron las siguientes áreas de la carrera: bombero, oficial de bombero, instructor de bomberos, inspector e investigador de incendios. El concepto original era un set interrelacionado de normas de desempeño específicamente elaboradas para el personal de servicio de bomberos uniformados. Los diversos niveles de logro de las normas iban a ser construidos unos sobre otros, dentro de una escalera estrictamente definida en la carrera. Es decir, para llegar a ser inspector
se debía cumplir con los requerimientos de bombero y oficial de bombero. A fines de los 80, en las revisiones de las normas se reconoce que los documentos deberían respaldarse en su propio mérito. En consecuencia, se modifica el concepto de una escalera estricta para la carrera, excepto para la evolución de un bombero en oficial de bomberos, a fin de permitir el ingreso de civiles en muchos de los ámbitos de acción. Estas revisiones facilitaban la aplicación de los documentos por parte de quienes no forman parte de los servicios de bomberos. El Comité de Calificaciones Profesionales para Inspectores e Investigadores de Incendios se reúne y crea la primera edición de NFPA 1031. Calificaciones profesionales para inspectores de incendios, investigadores de incendios y oficiales de educación en prevención de incendios. Este documento fue adoptado por NFPA en mayo de 1977. En 1986 se decide dividir la tarea de inspectores de incendios y aparece la primera edición de la NFPA 1033, normas sobre calificaciones profesionales para investigadores de incendios, adoptada por primera vez en 1987. Ya en 1990, la NFPA asume la responsabilidad de coordinar los requisitos de todos los documentos en el sistema de calificaciones profesionales y crea el Comité Técnico de Calificaciones Profesionales para Investigadores de Incendios, con el fin de abordar la necesidad de contar con una experiencia específica en el área de la investigación de incendios para la revisión y la modificación de este documento. Entonces, ¿cuál es la relación que existe en la NFPA 1033 y la 921? La NFPA 1033, como ya vimos, fue creada en el 87. La 921 apenas su origen fue en el año 1992. Como ya lo he explicado, la NFPA 1033 es una norma o estándar, mientras la NFPA 921 es una guía. Como norma, la NFPA 1033 está escrita en un lenguaje obligatorio. Lo descrito en este documento debe cumplirse. Su contenido está descrito, redactado en JPR o requerimientos de desempeño de trabajo, donde se detallan las tareas y conocimientos mínimos requeridos que debe cumplir un investigador de incendios. Mientras la NFPA 921 es un documento informativo. Está redactada a un nivel básico que establece lineamientos y recomendaciones para la investigación. Está diseñada para generar un esquema o marco de trabajo y lograr una investigación de incendios o explosiones eficaz. Según lo establece la NFPA 921, no está prevista como un texto integral científico o de ingeniería. Si bien se presentan muchos conceptos científicos y de ingeniería dentro del documento, se advierte que estos conceptos se presentan en un nivel elemental y generalmente es necesario que en una investigación se presenten recursos técnicos adicionales. Por tanto, la 1033 señala los conocimientos y habilidades requeridos en un investigador de incendios y la 921 proporciona de manera más amplia esta información. Ambos documentos son aceptados a nivel mundial, aceptada como norma internacional la NFPA 1033 y la 921 como fuente autorizada en las investigaciones. Se puede colocar como fuente dentro del documento, dentro de su informe. A partir de la edición 2009, la NFPA 1033 exige la utilización del método científico como marco analítico en toda investigación. Y en la 921 explica ampliamente en un capítulo cómo utilizar el método científico. Ambos documentos son fuentes autorizadas. Ambos documentos se utilizan a nivel mundial. Echemos un vistazo a la estructura de la NFPA 1033 para entender mejor el documento. Aquí podemos ver otra diferencia entre la 921 y la 1033. La 1033 solo tiene 4 capítulos, mientras la 921 abarca 30 capítulos. Los 3 primeros capítulos son iguales en todos los documentos de la NFPA. En consecuencia, este documento solamente en el capítulo 4
recopila todos los requerimientos mínimos de desempeño de trabajo para calificar como investigador de incendios. Capítulo 1. Indica obligaciones generales. Las obligaciones generales que podemos ver en este punto es: mínimo, un investigador debe tener 18 años. Debe tener un título de secundaria o equivalente. Esto fue modificado en esta edición. En la edición anterior exigía un título de tercer nivel. Punto 1.3.3. La autoridad competente debe evaluar minuciosamente los antecedentes y la personalidad antes de aceptar a una persona como candidato para ser certificado como investigador de incendios. La autoridad competente o la autoridad con jurisdicción debe realizar una investigación exhaustiva de la persona antes de aceptar a un individuo para una investigación. Es importante que los empleadores comprendan que no garantizar un investigador que reúna y cumpla los requisitos mínimos de la 1033 puede tener serias consecuencias legales. ¿Quién es la autoridad competente entonces? La autoridad competente se utiliza ampliamente en los documentos de la NFPA. Autoridad competente o autoridad con jurisdicción, dado que las jurisdicciones y las agencias de aprobación varían, así como sus responsabilidades. La autoridad competente puede ser, por ejemplo, un jefe u oficial del Cuerpo de Bomberos, el jefe de una oficina de prevención de incendios, o el jefe de un departamento. En muchos casos, en instituciones gubernamentales, el comandante o funcionario departamental puede ser la autoridad competente. En las compañías de seguro, la autoridad competente puede ser un departamento de inspección u otro representante de la compañía. Punto 1.3.5. No se requiere que los requisitos de desempeño laboral que se describen en esta norma sean dominados en el orden en que aparecen. Las autoridades o agencias de capacitación deben establecer la prioridad de la instrucción y los contenidos del programa de capacitación para preparar personas que cumplan con los requisitos de desempeño laboral mencionados en esta norma. Debemos tener claro que toda investigación de incendios es compleja y diferente. No en todos los casos vamos a tener que examinar la escena o reconstruirla. Tal vez solo tengamos que revisar archivos o fotografías. Tal vez no tengamos que revisar los sistemas de un edificio porque es un incendio en un vehículo, o tal vez es un incendio forestal. Punto 1.3.6. La evaluación de los requisitos de desempeño laboral debe ser llevada a cabo por personas calificadas y aprobadas por la autoridad competente. Es decir, la autoridad competente es la responsable de hacer cumplir la norma, sin embargo, no es la encargada de evaluar al candidato. Los responsables de llevar a cabo las evaluaciones deberían tener niveles de experiencia o calificaciones que excedan a quienes están siendo evaluados o deberían estar certificados como investigadores de incendios por una agencia acreditada y deberían estar capacitados o calificados para llevar a cabo evaluaciones de desempeño. Incluso pueden estar certificados por los instructores para hacer esta tarea. El punto más importante del capítulo 1, el punto 1.3.7. El investigador debe tener y mantener como mínimo conocimientos básicos y actualizados de los siguientes temas, además del nivel de educación secundaria requerido. Entonces, se exige un nivel secundaria y conocimientos básicos y actualizados sobre estos 16 temas. Ciencia del fuego, conocimientos sobre el estudio del fuego como combustión, llama, liberación de calor, transferencias de calor, química del fuego, dinámica, termodinámica, termometría, dinámica de explosiones, modelo de fuego computarizado, investigación de incendios, análisis de fuego, metodología de investigación de incendios, tecnología de investigación de incendios, materiales peligrosos, análisis de fallas y herramientas para realizarlo, sistemas de protección de incendios, documentación, recolección y preservación de la evidencia, electricidad y sistemas eléctricos. Estos 3 temas finales fueron agregados en esta edición 2014. Entonces,
No se debe ser experto, pero tenemos que tener conocimientos básicos y actualizados sobre estos 16 temas. Y estos 16 temas pueden encontrar más información en la 921. ¿Cómo diferenciar sus opciones de capacitación y decidir qué requisitos de cursos necesita primero? Como ya les dije, la NFP 921 es un documento que tiene toda la información más amplia. Aquí les agregué un cuadro donde pueden ver dónde buscar más sobre estos temas. Aquí está señalado el punto 1, punto 3, punto 7, los 16 temas y donde pueden encontrar más información específica de estos temas en la NFPA 921. Así también les agregué este cuadro que es la plataforma de la IAAI, la Asociación de Investigadores de Incendios. Están aquí el punto 1, punto 3, punto 7 y dónde pueden encontrar o qué módulos pueden hacer en esta plataforma de cursos online y gratuitos. A pesar de que están en inglés, es un inglés amigable ya que estamos en el mundo de la investigación de incendios. Es nuestro tema, así que vale la pena ingresar a la plataforma y hacer estos cursos. Capítulo 4. En este capítulo ya se detallan los requerimientos mínimos de desempeño de trabajo o JPR para ser un investigador de incendios, separados en 7 áreas principales o deberes: generalidades, examen de la escena, documentar la escena, colección y preservación de evidencias, entrevista, investigación posterior al incidente y presentaciones. Como podemos ver, son las obligaciones principales que tiene que hacer un investigador de incendios. Las obligaciones principales de un investigador de incendios. Empecemos con las generalidades. El investigador de incendios debe cumplir los requisitos de desempeño laboral definidos en las secciones 4.2 a 4.7. A partir del punto 4.2 al 4.7 vamos a ver en detalle una descripción breve de la obligación y la subdivisión en JPR. Es decir, vamos a ver estas obligaciones y tareas por cada obligación. Examen de la escena. Para cumplir esta obligación vamos a ver varios JPR que son las tareas a realizarse para cumplir exitosamente la obligación examen de la escena. Punto 4.1.2. El investigador de incendios debe emplear todos los elementos del método científico como el proceso analítico operativo en todo el curso de investigación de incendios y para la obtención de las conclusiones. Como ya les dije, es obligación. Estamos hablando de la norma, estamos viendo que utiliza debe, así que es obligación la utilización del método científico. Vamos a visualizar la primera obligación, la descripción de la primera obligación, examen de la escena. Entre las obligaciones debe incluirse la inspección y evaluación de la escena del incendio o la evidencia de la escena y o la realización de una revisión integral de la documentación generada durante el o los exámenes de la escena, si la escena ya no está disponible, para determinar el área o punto de origen, la fuente de ignición, el o los materiales encendidos y el acto o actividad que unió a la fuente de ignición con los materiales y evaluar la subsiguiente progresión, extinción y contención del incendio. Esta es una descripción de la primera obligación del investigador de incendios. Entonces empezamos con el primer JPR para llevar a cabo esta obligación. Punto 4.2.1. Preservar el lugar del incendio con los dispositivos de señalización proporcionados, personal suficiente, equipos y herramientas especiales, de manera que las personas no autorizadas puedan reconocer los perímetros de la escena en investigación y se impida el acceso a las áreas restringidas
y que toda la evidencia o la potencial evidencia sea protegida contra daños o destrucción. Conocimientos requeridos, riesgos en el lugar del incendio, tipos de evidencia y la importancia de la seguridad en la escena del incendio, preservación de la evidencia y aspectos relacionados con adulteraciones. Competencias requeridas, uso de los dispositivos de señalización. Este es el primer JPR. Como vemos, es una tarea descrita detalladamente con los materiales que requiero, con los conocimientos que requiero y la habilidad que requiero. Competencias es la habilidad, es la experiencia que debo poseer para cumplir esta tarea. Ya visualizado este primer JPR y para comprender cómo revisar esta norma, continuaré con una breve explicación de los JPR. JPR o Job Performance Requirement, que significa requisito de desempeño laboral. No solo la NFPA 1033 está conformada con JPR, sino todas las normas de la NFPA que se refieren a las calificaciones de las personas, como lo es la NFPA 1031, que es la norma de calificaciones para inspectores de incendios y examinadores de planos. La NFPA 1001, la norma de calificaciones profesionales para bomberos. La NFPA 1021, la norma de calificaciones para el oficial de bomberos. Estas normas describen requisitos mínimos de desempeño de trabajo que debe cumplir una persona para ser calificada como bombero, como inspector, como oficial o como investigador de incendios. Los requisitos de desempeño laboral o JPR podrían ser comparados con una definición de funciones, pero más completo, puesto que definen las condiciones para la finalización exitosa de esta tarea y proporcionan a una persona que completa las tareas los datos necesarios para determinar cuándo finaliza la tarea e indica qué tan bien se desempeñó la persona. Entonces, para comprender cómo revisar estas normas debemos conocer otros conceptos y la metodología que se requiere para realizar un requisito de desempeño laboral o un JPR y cómo aplicar esa información al revisar un documento con el estilo de JPR. Aquí podemos ver un diagrama con todos los deberes y tareas de un investigador de incendios. Es importante distinguir varios términos y cómo son relevantes para establecer un JPR. Vamos a definir primero trabajo, deber y tarea. El trabajo. El trabajo es una combinación de deberes y tareas que realiza un individuo. Puede haber varios trabajos dentro de cualquier campo ocupacional. Los trabajos en la industria de servicios de bomberos y emergencia incluyen, entre otros, bomberos, oficial de bomberos, investigador de incendios, instructor de bomberos, técnico de materiales peligrosos, etc. En este caso, investigador de incendios. He colocado al principio de este diagrama en el encabezado trabajo investigador de incendios. El deber es una subdivisión mayor de trabajo realizado por un individuo. Los deberes son tareas relacionadas con una amplia área funcional de responsabilidad. Un trabajo se compone de varios deberes y tiene características distinguibles. Es una función o responsabilidad importante estrechamente relacionada. Ocurre con una frecuencia razonable durante el ciclo de trabajo. Como podemos ver, en la primera línea he detallado las áreas principales descritas en este documento. Las áreas principales u obligaciones principales del investigador de incendios. Esos son los deberes del investigador de incendios. Tarea. Es un paso esencial de una operación de trabajo requerida para completar el desempeño de un deber. Las tareas son actividades laborales principales que logran resultados específicos. Las tareas se expresan en términos de comportamiento, son observables, son distintas, se realizan en un periodo de tiempo relativamente corto y conducen a un resultado específico. Teniendo claro estos conceptos, partimos a un análisis de tareas laborales para determinar con precisión lo que un individuo hace en un trabajo específico.
El propósito de inventariar deberes y tareas laborales es desarrollar una lista de deberes y tareas laborales relevantes, organizar las tareas de acuerdo a las áreas principales de responsabilidad, convertir las tareas en JPR o en requisitos de desempeño laboral. El resultado del análisis de una tarea laboral es una lista o inventario de las tareas requeridas por un trabajo específico, que es el diagrama que estamos observando ahora. La consolidación de deberes y tareas da como resultado una lista maestra que es esencial para completar el proceso, asegurando que se aborden todos los deberes y tareas laborales relevantes, proporcionando una lista completa de deberes y tareas desde las cuales trabajar. Entonces, he transcrito todos los deberes y parte de las tareas que describe la 1033 en este diagrama para que podamos observar más o menos cómo es el análisis de tareas. Partiendo del trabajo investigador de incendios, he descrito cuáles son sus obligaciones principales. Y de estas obligaciones principales he subdividido a tareas para que estas tareas concluyan y poder terminar satisfactoriamente y cumplir con el deber principal. Como podemos ver, el primer deber, examen de la escena. Primera tarea, preservar el lugar del incendio. Segunda tarea, identificar y preservar evidencias. Tercera tarea, identificar y preservar áreas de potencial valor probatorio. No he descrito todos, pero están parte para que se pueda visualizar bien en este diagrama. Continuamos. Usaremos de ejemplo la primera tarea descrita en el diagrama. Como les dije, examen de la escena, preservar el lugar del incendio. Entonces, analizando esta tarea será una declaración estándar de tarea, es decir, no solo describimos qué debe realizar la tarea, sino describimos cuáles son los resultados de rendimiento de la tarea, de manera que el individuo sepa cuándo se completa la tarea. Esto permitirá definir parámetros de evaluación para la tarea completada. La declaración comienza con un verbo de acción y luego describe una acción a realizar. Para esto debemos detallar las herramientas, equipos, materiales y o condiciones que se requieren para finalizar esta tarea. El propósito de identificar herramientas, equipos, materiales y condiciones es describir las disposiciones mínimas requeridas para que el individuo complete la tarea y garantice que los suministros necesarios estén disponibles y cumplan con los requisitos de seguridad y estipulen las condiciones únicas de trabajo o tarea. Entonces, podemos ver el detalle de la tarea, preservar el lugar del incendio. Vamos a describir qué materiales requiero para hacer esta tarea. Y asimismo debemos identificar el para qué o el de manera que. Este componente define las expectativas del individuo para realizar cada tarea. Guía el desempeño hacia su finalización mediante la identificación de parámetros de evaluación y resultados de desempeño. Entonces, tenemos la tarea, tenemos descrito qué materiales o en qué condición necesito trabajar para hacer esta tarea y tenemos el para qué realizar esta tarea. Esta parte del JPR promueve la coherencia en la evaluación al reducir las variables utilizadas para medir el rendimiento e identifica los resultados. De esta manera podemos observar para qué vamos a hacer esta tarea, cómo la vamos a visualizar finalmente para saber que realizamos satisfactoriamente esta tarea. Finalmente, conocimientos y habilidades requeridos. Estos son los conocimientos y habilidades necesarios que un individuo debe tener para realizar la tarea. Los conocimientos y habilidades necesarios son la base para el desempeño de la tarea. El propósito de establecer el conocimiento y las habilidades es identificar lo que el individuo ya debe saber o ser capaz de realizar para completar una tarea determinada. Asegúrese de que la lista de conocimientos necesarios complemente a la lista de habilidades. A medida que se completa cada uno de los pasos en la hoja de trabajo, se ejecuta la configuración del JPR.
Los JPR deben ser específicos para indicar los atributos del desempeño exitoso en el trabajo. Entonces, esto es el JPR separado. Podemos observar la tarea, qué materiales, herramientas o condiciones necesito para concluir esta tarea. También se describe para qué debo realizar esta tarea, para visualizar finalmente por qué estoy haciendo esta tarea, y los conocimientos y habilidades. O sea, no solamente debo poseer conocimiento, sino debo tener experiencia realizándolos. Finalmente volvemos al primer JPR que les estaba explicando. Preservar el lugar del incendio con los dispositivos de señalización proporcionados, personal suficiente y equipos y herramientas especiales, de manera que las personas no autorizadas puedan reconocer los perímetros de la escena en la investigación y se impida el acceso a las tareas restringidas, y que toda la evidencia o la potencial evidencia sea protegida contra daños o destrucción. Ya sabiendo cómo fue conformado este JPR, sabiendo cómo fue dividido, acá lo vemos ya en párrafo, se comprende mejor, se da lectura mejor a este párrafo y sabemos que los JPR fueron creados para ser evaluados, para que sean utilizados y transformados como objetivos de educación, para que sean utilizados para la contratación de candidatos, para la contratación de investigadores de incendios, para que se arme un checklist y sean evaluados y se reduzcan las variables para la evaluación, ya que está sumamente detallado lo que debe realizar. Esto es el primer JPR, la primera tarea para cumplir con la obligación. Segunda tarea, llevar a cabo un sondeo externo con los equipos y herramientas estándar proporcionados de manera que se identifique y se preserve la evidencia, se interpreten los daños causados por el incendio, se identifiquen los riesgos para evitar lesiones, se determine la accesibilidad a la propiedad y se detecten todos los potenciales medios de ingreso y egreso. ¿Qué conocimientos requiero para hacer esta tarea? Tipos de construcción de edificios, efectos de fuego en los materiales de construcción, tipos de evidencia comúnmente encontrados en el perímetro, métodos de preservación de la evidencia, efectos de la supresión del incendio, comportamiento y propagación del fuego, patrones de incendio y una concientización básica de los riesgos de los materiales peligrosos. Competencias o habilidades requeridas: habilidad de evaluar el lugar del incendio y la condición estructural, observar los daños y los efectos provocados por el fuego e interpretar los patrones de incendio. Cabe destacar que cuando hablamos de equipo y herramientas estándar estamos hablando de las herramientas básicas de un investigador de incendios. Eso lo pueden encontrar también en la NFPA 921. ¿Cuáles son las herramientas estándar? Cuando hablamos de equipos y herramientas especiales, quiere decir herramientas que no en todos los incendios, en todas las investigaciones suelen utilizarse, como maquinaria pesada. Continuamos con el punto 4.2.3. Llevar a cabo un sondeo externo con los equipos y herramientas estándar proporcionados de manera que se identifiquen y preserven las áreas de potencial valor probatorio que requieren mayor análisis. Se determine el valor probatorio de los contenidos y se identifiquen los riesgos con el fin de evitar lesiones. Conocimientos requeridos para realizar esta tarea: tipos de construcción de edificios y acabados interiores, efectos del fuego en estos materiales, efectos de la supresión del incendio, comportamiento y la propagación del fuego, métodos de preservación de la evidencia, patrones de incendio, efectos de los contenidos del edificio en el crecimiento del incendio, relación de los contenidos del edificio con la investigación en general, las condiciones climáticas al momento en que ocurre el incendio y la humedad de los combustibles. Habilidad de evaluar las condiciones. Entonces, no solamente conocimientos, tenemos que tener las competencias
la habilidad de evaluar las condiciones estructurales, observar los daños y los efectos provocados por el fuego, detectar el impacto de las acciones de supresión del incendio en el caudal para el combate del incendio y en la propagación del calor, y evaluar las áreas protegidas para determinar la presencia y o ausencia de los contenidos. Punto 4.2.4. Interpretar los patrones de incendio con los equipos y herramientas estándar proporcionados y algunos restos estructurales o de los contenidos de manera que cada patrón individual sea evaluado con respecto a las características de combustión del material involucrado y en contexto y relación con todos los patrones observados y los mecanismos de transferencia de calor que llevaron a la formación del patrón. Estamos observando que es una descripción sumamente detallada de las tareas. Tienen que tener la tarea un inicio y un fin para lograr esta tarea. Son varias tareas para concluir la obligación de examinar la escena. Ya con esto también podemos tener una guía, una hoja de ruta para realizar procedimientos también. Entonces, ¿qué conocimientos son los requeridos para realizar esta tarea? Dinámica del incendio, desarrollo del incendio, la interrelación de la tasa de liberación de calor, formato y capacidad de encenderse de los materiales. Competencias requeridas, habilidad de interpretar los efectos de las características de combustión en los diferentes tipos de materiales. Punto 4.2.5. Interpretar y analizar los patrones del incendio con los equipos y herramientas estándar proporcionados y algunos restos estructurales o de los contenidos, de manera que se determine el desarrollo del incendio, se evalúen los métodos y efectos de la supresión, se reconozcan los patrones falsos del área de origen y sean correctamente identificadas todas las áreas de origen. Conocimientos requeridos: comportamiento y propagación del fuego basados en la química del incendio, la dinámica del incendio y la física, efectos de la supresión del incendio, construcción del edificio. Competencias requeridas: habilidad de interpretar las variaciones de los patrones de incendio en diferentes materiales, considerando la tasa de liberación de calor, el formato y la capacidad de encenderse. Distinguir el impacto de los diferentes tipos de cargas combustibles, evaluar los rastros de combustibles y analizar y sintetizar la información. Finalmente, para concluir las tareas, para terminar con esta obligación, punto 4.2.6. Examinar y eliminar los restos del incendio con los equipos y herramientas estándar proporcionados, de manera que se verifiquen todos los restos como evidencia de la causa del incendio, se identifiquen las potenciales fuentes de ignición y la evidencia sea preservada sin daños ni contaminación infligidos por el investigador. Otra cosa que debo resaltar es que la autoridad competente es la encargada de suministrar los equipos y las herramientas. Asimismo, cuando se está evaluando a un candidato, se le debe proveer estas herramientas. Continúo. ¿Qué conocimientos requiero para cumplir esta tarea? Comprensión básica de los procesos de ignición, características de las fuentes de ignición y facilidad de ignición de los combustibles, técnicas de estratificación de los restos, uso de herramientas y equipos durante la búsqueda de restos, tipos de evidencia de la causa del incendio comúnmente encontrados en diversos grados de daños y métodos de recolección de evidencias y documentación. Competencias requeridas: habilidad de emplear técnicas de búsqueda que conduzcan a la detección de la evidencia de la causa del incendio y de las fuentes de ignición, de emplear técnicas de búsqueda que incorporen documentación y de recolectar y preservar la evidencia. Bueno, no les voy a leer esto. Finalmente, nada más les voy a indicar el título, que es Reconstruir el área de origen. No he terminado, son 9 tareas. Voy a avanzar con este cuadro que
que es donde pueden encontrar más información sobre los conocimientos que se requieren para el examen de la escena. En la 921 pueden encontrar un capítulo entero sobre el examen de la escena, como también en la plataforma IAAI. Aquí está examen de la escena, el punto 4.2, el detalle de los módulos que tienen relación a la investigación de incendios, a la dinámica de incendios, al modelo de fuego computarizado, a la metodología de investigación de incendios, a electricidad, a dinámica de explosiones. Recuerden, esta plataforma es totalmente gratuita y es online. Aquí solamente les voy a enunciar cuáles son las demás obligaciones y cuáles son las tareas por obligación. Documentar la escena es la segunda obligación como investigador de incendios que se debe cumplir. Las tareas deberán incluir diagramar la escena, fotografiar, tomar notas de campo. Tareas para cumplir con esta obligación es diagramar la escena, documentar fotográficamente la escena, elaborar los apuntes de la investigación. El investigador de incendios debe manejar como una de sus herramientas estándar una cámara fotográfica de alta resolución. Debe saber manejarla, porque él es el encargado de realizar su informe y debe saber qué va a documentar, qué va a fotografiar. Punto 4.4. Recolección y preservación de evidencia. No en todos los casos las organizaciones tienen la obligatoriedad de recolectar y preservar la evidencia. En algunos casos solamente lo hace la policía y no los bomberos. Sin embargo, como ya lo indica la norma, tienen que tener conocimientos básicos y actualizados de todos estos temas. Entonces, las obligaciones deben incluir la aplicación de procedimientos físicos y legales apropiados para identificar, documentar, recolectar y preservar la evidencia requerida dentro de la investigación. Entre las tareas para cumplir con esta obligación está utilizar procedimientos adecuados para el manejo de los damnificados y las víctimas fatales. Localizar, documentar, recolectar, etiquetar, embalar y almacenar la evidencia. Mantener una cadena de custodia y deshacerse la evidencia, o sea, dividir la evidencia que sirve, no sirve para la formulación de las hipótesis. Siguiente obligación, entrevistas. Las obligaciones deben incluir la obtención de información sobre la investigación general del incendio suministrada por terceros mediante comunicaciones verbales. Entonces, entre las tareas está desarrollar un plan de entrevista. Tiene que conducir la entrevista, tiene que evaluar la información obtenida al final y analizar qué es lo que le sirve para detallarlo en el informe. Obligación en el punto 4.6, investigación posterior al incidente. Las obligaciones deben incluir la investigación de todos los factores más allá de la escena del incendio, al momento de la determinación del origen y la causa. ¿Cuáles son las tareas o JPR para llevar a cabo esta obligación? Es reunir los informes y registros, evaluar el archivo de investigación, coordinar los recursos de peritos expertos. Como ya les había mencionado, una investigación es compleja, entonces los temas que exige la norma son conocimientos básicos y actualizados. No somos expertos, así que en algunos casos tenemos que recurrir a otros expertos para complementar nuestro informe. Establecer la evidencia con respecto al motivo y o la oportunidad, formular una opinión sobre el origen, causa o responsabilidad del incendio. Finalmente, presentaciones. Las obligaciones deben incluir la presentación de los hallazgos a aquellas personas que no participan en las investigaciones. ¿Cuáles serían los JPR, las tareas para concluir con esta obligación? Preparar un informe por escrito, expresar verbalmente los hallazgos de la investigación y testificar durante procedimientos legales. Es importante
que seamos técnicos, pero no nos compliquemos al expresarnos en un informe, ya que vamos a exponer nuestro informe a personas que no tienen idea de una investigación de incendios. Así que tenemos que saber cómo expresarnos sin complicar, ya que al complicar nuestro informe, vamos a complicarnos nosotros al expresarlo. Tenemos que tener conocimiento cuáles son los procedimientos legales, porque van a llamarnos en algunos casos a la corte, vamos a exponernos al tribunal. Entonces tenemos que tener conocimiento cuáles son los procedimientos legales en nuestra jurisdicción. Finalmente, el currículum vitae. Recuerde, voy a explicarles brevemente cuáles son las características principales de un currículum, como lo exige la 1033. ¿Cómo debe presentar su currículum vitae? Debe listar cronológicamente su educación, su formación y su experiencia. Su educación, formación y experiencia. Debe reflejar directamente la credibilidad de la investigación. Recuerde mantenerlo actual y no contener información irrelevante o embellecido. Su currículum va a ser investigado, va a ser expuesto en la corte, va a ser reflejado con lo que exige la 1033. Entonces, el currículum 1033 tiene que basarse exclusivamente a temas relacionados con la investigación de incendios. Veamos la estructura del currículum 1033. Encabezado. No es necesario colocar una fotografía. En el encabezado vamos a colocar el nombre, el rango, el cargo actual, lugar de residencia, contacto, email y teléfono. Vamos a seguir con la educación enumerado en orden de rango. Experiencia. Vamos a poner siempre lo más actual primero. Asimismo con el entrenamiento, enumerado en orden de rango, certificaciones también enumerado en orden de rango. Vamos a describir dónde hemos participado como testimonio experto, lo más reciente primero. Y en testimonio experto no colocar más de 10 años como testimonio experto. Afiliaciones, si posee alguna membresía en alguna organización profesional. Publicaciones, ya sean revistas, libros, documentos escritos, procedimientos o materiales de entrenamiento. Recuerde que también en publicaciones puede colocar dónde ha participado como relator, instructor o exponente. Premios y distinciones, reconocimiento profesional, pues cuáles han sido sus reconocimientos. Habilidades especializadas, netamente lo que guarde relación con la investigación de incendios, como por ejemplo electricista, instructor, guía canino. Recuerde tener su currículum actualizado, revíselo cada 6 meses, cada que complete un curso, inclúyalo en su currículum. Todos los cursos online que les describí en la plataforma IAAI, incluso este curso online, califica como para ponerlo en su currículum vitae. Recuerde, si su currículum vitae es mostrado en la corte y comparado con la 1033 como estándar profesional, ya estará preparado para responder a este desafío, ya que su currículum contiene los elementos relacionados con la 1033. Recuerde poner en su experiencia la definición de funciones, lo que hizo en su trabajo, y si tiene concordancia con los JPR en la 1033, mucho mejor. Recuerde revisar qué es lo que exige la 1033 y qué es lo que ha realizado como experiencia en sus trabajos. Finalmente, pregúntese, ¿hay brechas en mi capacitación en alguno de los JPRs y temas de la sección 1.3.7? Están súper claros los 16 temas en este punto, así que evalúe su currículum y verifique qué es lo que falta de estos 16 temas. ¿Qué tan actualizada es mi capacitación en cada uno de los JPRs y temas de la sección
1.3.7. Revise no solamente los temas en general descritos en el punto 1.3.7, sino los conocimientos que están descritos en cada uno de los JPR. ¿Qué avances recientes en tecnología y metodología de investigación de incendios no se reflejan en mi entrenamiento? Estamos hablando de ciencia, entonces tenemos que tener claro que tenemos que estar actualizados. Tenemos que revisar siempre cuáles son las tecnologías que se están presentando ahora. Por eso es que los documentos de la NFPA se actualizan cada 3 años y las normas, a pesar de que no son 3 años, están revisando los temas actuales para ver qué cambiar, qué agregar. ¿Qué habilidades tengo o qué cursos he tomado que no se reflejan en mi currículum vitae? Tengo toda la documentación, certificados, cartas de participación, copias de folletos y descripciones de capacitación, etc. ¿Qué necesito para respaldar cada uno de los elementos enumerados en mi currículum vitae? Todo lo que expone, todos los talleres, los cursos, necesita incluir un respaldo, necesita anexar estos documentos. Entonces pregúntense, ¿cuál es mi meta como investigador de incendios? ¿A dónde quiero llegar? Y revise su currículum vitae con lo que exige este estándar 1033. Eso es todo. Espero que esta presentación haya ayudado a aclarar qué es la NFPA 1033 y cómo revisar este documento y cómo puede funcionar para beneficiarlo a usted. Si tiene otras preguntas, no duden en consultarme. Muchas gracias.